El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En el principio ya existía aquel que es la palabra, y aquel que es la palabra estaba con Dios y era Dios. Ya en el principio Él estaba con Dios. Todas las cosas vinieron a la existencia por Él, y sin Él nada empezó de cuanto existe. Él era la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la recibieron. Hubo un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Este vino como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. Él no era la luz, sino testigo de la luz. Aquel que es la palabra era la luz verdadera, que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. En el mundo estaba, el mundo había sido hecho por él, y sin embargo el mundo no lo conoció. Vino a los suyos, y los suyos no lo recibieron. Pero a todos los que lo recibieron les concedió poder llegar a ser hijos de Dios, a los que creen en su nombre, los cuales no nacieron de la sangre, ni del deseo de la carne, ni por voluntad del hombre, sino que nacieron de Dios. Y aquel que es la palabra se hizo hombre, y habitó entre nosotros. Hemos visto su gloria, gloria que le corresponde como a unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan el Bautista dio testimonio de él, clamando: a este me refería cuando dije: el que viene después de mí tiene precedencia sobre mí, porque ya existía antes que yo. De su plenitud hemos recibido todos gracia sobre gracia, porque la ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto jamás. El Hijo unigénito que está en el seno del Padre es quien lo ha revelado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, pues muy feliz Navidad. Es un grandísimo gozo el que hoy nos da el Señor y que celebramos, porque Él se hizo hombre para ponernos a salvo. Esto es lo que rezamos en el credo, que por nosotros y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Estas palabras del símbolo de la fe que profesamos todos los domingos nos dan una clave para comprender este misterio de la Navidad. Si vino a nosotros, por nosotros y por nuestra salvación, en primer lugar quiere decir que necesitábamos ser salvados. ¿Y por qué necesitábamos ser salvados? Pues necesitábamos ser salvados porque el proyecto original de Dios con el hombre, creado todo por su palabra, porque por Él y para Él fueron creadas todas las cosas, y que el Génesis nos dice que nos creó a su imagen y semejanza, y la Iglesia nos enseña que esta creación de Dios perfecta, en ella estaba la santidad y la justicia original. Esta era la condición de nuestros primeros padres en el paraíso. Y sin embargo, sabemos también, el mismo Génesis nos lo cuenta, cómo los primeros padres puestos a prueba no fueron fieles a la prueba. De modo que esa altura en la que Dios los había creado, a imagen y semejanza de Él, como rey y reina de la creación, y partícipes de su divinidad, hemos escuchado en la oración colecta, como este Verbo se hace carne y comparte con nosotros nuestra humanidad para hacernos partícipes de su divinidad. Que es un poco lo que en la Santa Misa, cuando se une un poquito de agua al vino, cuando se van a hacer las ofrendas, decimos: el agua unida al vino sea signo de nuestra participación en la vida divina de aquel que ha querido compartir nuestra condición humana. Nosotros somos humanos, Él es Dios.
Él es divino, nosotros humanos. Él en su naturaleza tiene su divinidad, esa es su naturaleza. Y nosotros, como humanos, pues nuestra naturaleza es nuestra humanidad. La diferencia entre una cosa y la otra es infinita, porque esa divinidad, que es el ser divino, las tres divinas personas, su voluntad eterna, sus infinitos atributos, todo eso es una realidad increada. Nos lo ha dicho el apóstol San Juan en su prólogo de su Evangelio, que en el principio ya existía aquel que es en el principio. Ya existía, es decir, antes de que haya principio de nada, principio de ninguna cosa creada, de ningún ser creado por Dios, la palabra existía. Aquel que es la palabra estaba con Dios y era Dios. Ya en el principio estaba con Dios. Y todas las cosas vinieron a la existencia por Él, y sin Él nada empezó de cuanto existe. Así que la diferencia entre su divinidad y nuestra humanidad es que su divinidad no tiene principio, es increada. En cambio, toda la creación, los espíritus del cielo, los 9 coros de los ángeles, todo el universo visible e invisible en el sentido material de la palabra, porque hay muchas cosas que no vemos, que son energías, que no son visibles a nuestros ojos ni a nuestros sentidos corporales. Y todas las realidades visibles del universo, todas son criaturas. Hasta la más excelsa de todas ellas, que es la humanidad misma de nuestro Señor, es una criatura. Nuestra Madre Santísima es una criatura. San Miguel Arcángel, los serafines, querubines, tronos, dominaciones, principados, potestades, son criaturas. Y todas las demás cosas que existimos, que no somos Dios, somos criaturas. Así que Dios, al crearnos, nos crea por puro amor y nos crea para que participemos de su divinidad. Y por eso, al crear al hombre, lo elevó con su gracia, porque el hombre, en su condición puramente humana, natural, era incapaz de Dios. Para poder tener capacidad de comunión con Dios, de una comunión sobrenatural como hijo suyo, era necesario que a esa condición humana Dios le diera una gracia, y esa gracia lo elevara de modo que ese hijo pudiera participar de la naturaleza divina. Y esta gracia fue dada a los primeros padres. Pero no solo esta gracia de elevación que elevaba la naturaleza humana al orden sobrenatural, sino fue dado al hombre como corona de todos los dones en el paraíso. Le fue dado el don de la voluntad de Dios, que es la fuente de la naturaleza y de la gracia. Es decir, esa divina voluntad fue regalada por Dios a los primeros padres, y fueron puestos a prueba para ver si de verdad la querían. De esta manera, Dios, que ama infinitamente, que ama divinamente, podía amar al hombre sin medida, porque tenía en el hombre un interlocutor que era capaz de Dios, y capaz de Dios en modo infinito. Con nuestra sola naturaleza humana, aún elevada por la gracia sobrenatural, no teníamos capacidad para poder recibir en modo infinito el don de Dios. Y Dios, como ama divinamente, pues quería que la criatura creada por Él pudiera recibir ese amor divino. Y para que pudiéramos recibirlo necesitábamos tener una voluntad divina con nosotros. Y se la dio al hombre, y el hombre la perdió. Esto hizo que el hombre perdiera no solo su dignidad de hijo, no solo la participación creada en la naturaleza divina, que es la gracia sobrenatural, sino que perdió la voluntad divina misma, que es infinita, infinita en perfección, en inmensidad, en infinitud,
en pureza, en atributos, y esa la tenía el hombre y la perdimos. Así que para restaurar esta obra, porque Dios cuando hace una obra la hace con sabiduría y amor infinito y nunca se echa atrás en su proyecto, para restaurar esta obra era necesario un redentor. Y ese redentor, por justicia, tenía que ser hombre, porque había sido un ser humano, o unos seres humanos, los que habían rechazado la voluntad de Dios como vida. Y eso había que repararlo, y la reparación tenía que ser infinita. Y como podía una criatura, como era el hombre caído, salir de esta desgracia, imposible para el hombre, como nos dice San León Magno cuando contempla y medita sobre esta realidad. Para el hombre era imposible, así que era necesario que un hombre que excediera a todas las demás criaturas por su santidad y pureza y belleza y comunión con Dios, realizara esa obra para que la justicia quedara satisfecha por parte del hombre. Pero era además necesario que fuera Dios, porque la reparación que había que hacer era divina y no había posibilidad de que la criatura pudiera hacer una reparación divina. En el caso del Verbo hecho carne, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, nos dice hoy el Evangelio, tenemos a un hombre Dios, es decir, a un hombre que es el hombre por excelencia, por quien y para quien han sido creadas todas las cosas, sumo y eterno sacerdote, así dispuesto por el Padre, heredero de todas las criaturas, de toda la creación, pero además de esto es Dios. Así que él podía, como hombre perfecto, dar una perfecta respuesta y reparación, ofreciéndose totalmente a sí mismo, como lo hizo hasta la muerte y muerte de cruz. Podía dar perfecta respuesta y expiación al pecado de los hombres. Pero además, como Dios, podía devolver a Dios el infinito amor con que Dios le había amado. Y de esto se trata todo el tema de la Navidad. Dios se hace hombre para que los hombres lleguemos a ser dioses. Esto es lo que dice la Escritura: a los que lo recibieron les dio el poder de llegar a ser hijos de Dios. Ser hijos de Dios es ser dioses por participación. En el mundo oriental ortodoxo, la liturgia que ellos aman y honran con tantísimo amor y con tanta unción, para ellos la liturgia, que es la vida de la Iglesia, lo comunica todo, y comunica sobre todo esta gracia, la gracia de la deificación del hombre, de la divinización del hombre. Dios no quiere destruir la condición humana nuestra, sino que quiere elevarla tanto que esa condición humana pueda competir con Él, de manera que Él pueda amarnos sin medida y nosotros corresponderle sin medida, para que nosotros, que somos criaturas, podamos hacer algo de esta magnitud y corresponder a Dios perfectamente al amor con el que Él nos ama. Y así nos lo ha mandado Jesús: sean perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Así que no es un invento nuestro de querer llegar a ser como dioses. Es Él que quiere que lleguemos a serlo. La diferencia está en que el diablo propuso a Eva y a Adán ser como dioses sin Dios, y Dios quiere que seamos como Él, pero siguiendo sus caminos. Y sus caminos, pues, es el que es el camino y la verdad y la vida, que es este niño que hoy nos nace. Así que Jesús no solo ha venido a poner remedio a las enfermedades de los hombres, a curar a los ciegos, a devolverles la vista, a devolver el oído a los sordos, a hacer que caminen los paralíticos, a resucitar muertos y a anunciarnos la buena noticia a los pobres. Y todos somos pobres, porque somos pobres de Dios. Él ha venido ciertamente a curarnos de todo esto,
Pero esa curación, como lo vemos en el Evangelio, es una curación temporal. Cuando Él la ejercita aquí en la vida nuestra en la tierra, pues es una curación que si estábamos en peligro de perder la vida, Él interviene cuando a Él así le parece y es necesario para devolvernos la salud física. Pero como pasó con Lázaro, a Lázaro no solo le devolvió la salud física, le devolvió la vida. Lo hizo resucitar, como hizo resucitar a la hija de Jairo y al hijo de la viuda de Naín, pero luego murieron. Así que la restauración de los bienes temporales que por la enfermedad, por un accidente, por cualquier cosa aquí perdemos, Él es capaz de restaurarlo, por supuesto, en nosotros. Pero no es esa la restauración más importante que a Él le interesa. ¿Cuántas veces en el Evangelio vemos que el Señor termina diciendo, tu fe te ha salvado? Cuando curó a los leprosos y solo uno regresó, todos quedaron curados de la lepra y fueron a cumplir el mandato que Jesús les había dicho de presentarse a los sacerdotes, que era un requisito en aquel tiempo. Pero solo uno, que era un samaritano, regresó para dar gloria a Dios. Así que el Señor quiere de nuestra parte que nosotros primero acojamos a este Hijo suyo. Tanto amó Dios al mundo que nos envió a su Hijo único para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Quiere el Señor Padre eterno, nuestro Padre del cielo, que acojamos a su Hijo, porque en Él nos lo da todo. Nos da no solo remedios para esta vida temporal que tanto necesitamos a veces, ayuda para nuestras familias, para nuestra vida social, para nuestras naciones. Pero todas estas cosas son pasajeras. Él quiere darnos mucho más que esto. Él tiene mucho reservado para dar a sus hijos. Si nos quiere hacer dioses por gracia, tiene mucho que hacer, porque tiene que encerrar un misterio que no tiene principio ni fin en nosotros. Y para empezar a encerrarlo, pues nos devuelve la gracia sobrenatural, nos hace nacer por el agua y el Espíritu Santo, nos constituye así en hijos suyos, miembros de su cuerpo, miembros del cuerpo místico de Cristo, que es su iglesia, y luego nos va dando su palabra, nos va revelando su misterio, porque nadie ama más a sus amigos que el que da la vida por ellos. Y a ustedes ya no los llamo siervos, los llamo amigos, porque les he revelado lo que he oído a mi Padre. La palabra de Él, esta palabra enviada que hoy ha nacido en Belén, es una palabra eterna que no tiene principio ni fin. Y cuando Dios da su palabra, da la vida eterna a quien la ofrece, y se la ha dado al mundo entero. Todos son testigos. El mundo, la historia del mundo se divide en antes y después de Cristo. Se ha manifestado, como dicen las lecturas de hoy, al mundo entero este Salvador, que no solo viene a devolvernos bienes materiales que nos hacen falta, sino viene a perdonar nuestros pecados, viene a reconciliarnos con su Padre, viene a hacernos hijos de Dios, y viene a compartir con nosotros el más grande de sus regalos. Ese regalo que dio a los padres en el paraíso y que es la cumbre de todos sus dones. Porque si Él nos da su voluntad como vida, como alimento, como todo, nos da todo. Nos da la capacidad de ser amados infinitamente por Dios y de que nosotros correspondamos a ese amor con su mismo amor divino, con sus mismas infinitas perfecciones. Y esta es la meta, y esto es lo que nos enseñó a pedir en el Padre Nuestro. Y por eso se destaca o se pone claramente de relieve en el Padre Nuestro como el amor, Dios es amor, y el amor consiste en que Él nos amó primero. Y por eso Jesús lo que nos enseña a decirle al Padre es que su nombre sea santificado en nosotros, es decir, que en nosotros esa santidad infinita, esa infinita perfección del Padre sea por nosotros reconocida.
Dios no necesita tanto que nosotros lo amemos. Quiere que lo amemos, por supuesto, porque Él es el amor infinito, sino que quiere amar sin medida en nosotros. Y nuestra falta de gracia de Dios, nuestra falta de conocimiento, nuestra ignorancia y la falta en nosotros de su voluntad, aunque Él sea nuestro Padre y nos quiera hacer dioses por gracia y divinizarnos, no puede hacerlo mientras su voluntad no reina en nosotros. Por eso en esa oración que Jesús nos enseñó, Él nos invita a decir al Padre que nos dé la gracia de que nosotros reconozcamos la santidad, la belleza, el amor, la perfección infinita de Él y le demos lugar en nuestro corazón. Que venga a nosotros su reino. Es decir, ¿y cómo puede venir ese reino a nosotros, que son todas las cosas que tienen que ver con la vida de Él, como Dios uno y trino, y de todo cuanto Él ha hecho, hace y hará? ¿Cómo pueden venir a nosotros esos tesoros si su voluntad no reina en nosotros como reina en Dios? Por eso tanto interés del Señor, para poder restaurar al hombre como en el principio, y más que en el principio, porque ahora es restauración en el Hijo hecho hombre. Para poderlo hacer, nuestra voluntad y la divina voluntad tienen que fundirse, hacerse una por amor. Así que pedimos a la Reina del Cielo, que pudo concebir primero, que fue concebida en gracia y sin pecado de origen, gracias a que la divina voluntad la preservó de esta caída que habría heredado como todos los demás humanos, y que le hizo crecer en modo tal que le dio la fecundidad y maternidad divina para poder concebir en su seno al Hijo de Dios y crecerlo, hacerlo crecer y cumplir la misión para la que Él venía. Así que le pedimos a ella que nos ayude para que, como ella, nosotros demos el lugar de honor en nuestras vidas a la divina voluntad y correspondamos con su misma voluntad al amor con que Él nos ama. En la divina voluntad todo está presente. Así que este misterio inmenso de amor infinito de Dios que viene a nosotros está presente y palpitante. Y nosotros en la divina voluntad, junto con la Virgen Santísima, con Luisa, la pequeña hija del divino querer, con todos los hijos e hijas que habrán de vivir o han vivido o están viviendo en la voluntad de Dios hasta el fin del mundo, queremos a Jesús decirle: Jesús, te adoramos, te bendecimos, te agradecemos, te ofrecemos la adoración y reparación que a ti es debida, a nombre nuestro y de todas las criaturas. Con todas las criaturas y unidos a tu Madre y a San José, queremos acogerte y darte los honores que tu voluntad divina tiene para ti. Amén.